El sol de Sinaloa nunca había sido tan cruel. 4:38 de la tarde, la hora en que la vida debería ser más pacífica, se convirtió en el momento en que el infierno abrió de par en par sus puertas. No con una explosión, sino con una sinfonía de destrucción. El rugido de los motores V8 desgarró la quietud de los caminos de tierra y polvo en Coyonquiqui, Sanalona, Monteverde de Villa, nombres olvidados en el mapa nacional, pero grabados a sangre y lágrimas en el mapa de la violencia. Una camioneta, luego dos, luego tres. No rodaban, se abalanzaban como bestias de presa. Carrocerías negras y brillantes, vidrios oscuros como la tinta, sin matrículas, sin identidad. Eran fantasmas sin rostro, conducidos por hombres sin límites. Desde detrás de los cristales oscuros, las bocas de los rifles AK-47, el arma que se ha convertido en símbolo de guerra y muerte, asomaban como dedos huesudos, listos para sembrar el terror. La música de narcocorridos, esas baladas que glorifican a los capós, las purgas y la riqueza manchada de sangre a todo volumen, golpeando cada ventana, cada pared, como una arrogante declaración de guerra. Esto no era un desplazamiento, era una exhibición de poder, era un desafío. La gente ya no era ajena. Durante meses, se habían hecho llamadas desesperadas. Hay camionetas extrañas, decían. Hay hombres encapuchados, susurraban. Nos amenazan, lloraban. Pero esas súplicas parecían disolverse en el aire, perdidas en la burocracia y la indiferencia. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, su clamor había llegado a los oídos de alguien que nunca acepta la derrota. Mientras los vehículos de la muerte aún sembraban el terror, otro silencio mortal se había apoderado del cielo. No era el silencio de la naturaleza, sino el silencio de la tecnología de caza más avanzada. Un dron militar, el ojo del dios de la muerte, flotaba en lo alto, invisible e insonoro. Cada movimiento, cada viraje, cada cañón de rifle asomando por la ventana de los criminales era grabado por una cámara de alta resolución y transmitido a un lugar a más de 100 kilómetros de distancia. En el centro de comando de alto nivel, una sala rodeada de pantallas y tecnología de alto secreto, un hombre estaba sentado, inmóvil. La luz azul de las pantallas se proyectaba sobre su rostro anguloso, sin revelar la más mínima emoción. Era Omar García Harfuch. Él no era un espectador. Era el arquitecto de esta cacería. El escuadrón especial que se dirigía a la escena, la estrategia de cerco que se estaba desplegando, y ese ojo en el cielo. Todo era producto de su pensamiento estratégico. La presencia de Harfuch, aunque silenciosa, tenía más peso que cualquier orden. Todos en la sala sabían que, si la situación escalaba, no dudaría en pedir refuerzos. Si un soldado estaba en peligro, sería el primero en ordenar un cambio de táctica. No comandaba con palabras, comandaba con intelecto, con una fría determinación y con un compromiso férreo. El crimen no tendría dónde esconderse. En tierra, el verdadero infierno comenzó. Las sirenas de las fuerzas federales, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad, desgarraron la música narco. La persecución comenzó. No era una persecución ordinaria. Era una danza de la muerte a lo largo de 4 kilómetros. El polvo se levantaba en nubes densas, ocultando el sol. El chirrido de los neumáticos en la carretera, el sonido de las balas impactando el blindaje y soltando chispas, los gritos frenéticos de los sicarios y las órdenes decisivas de las fuerzas perseguidoras. Los asesinos no tenían intención de huir sigilosamente. Huían mientras disparaban frenéticamente. Querían convertir su escape en una última exhibición de violencia. Querían arrastrar a tantos como fuera posible al infierno con ellos. No sabían que, en el cielo, el ojo de Harfuch seguía cada bala, anticipando cada uno de sus movimientos. Él no solo miraba, analizaba, buscaba una debilidad, un momento de vulnerabilidad fatal. Y entonces, ese momento llegó. En medio del pánico, tratando de deshacerse de sus perseguidores, una de las camionetas de los criminales hizo un viraje suicida, lanzándose a un camino de tierra que no estaba en los mapas. Un error mortal. No vieron el pozo. El impacto fue seco y brutal. La camioneta volcó. El metal se retorció, los cristales estallaron. Cayó en el pozo como un monstruo herido de muerte. Pero el silencio duró solo un instante. Desde el interior de los restos, los sicarios, acorralados,
Convirtieron el pozo en su última trinchera. El rugido de los AK-47 volvió a sonar, frenético y desesperado. Fue entonces cuando el operativo respondió con toda su fuerza. «Contengan». La orden resonó desde el centro de comando. Más de 200 proyectiles de las armas más avanzadas de las fuerzas federales cayeron sobre el pozo como una lluvia de acero. El estruendo de los disparos fue ensordecedor, ahogando cualquier otro sonido, convirtiendo el valle en un matadero. El asalto duró solo 90 segundos, pero esos 90 segundos se sintieron como una eternidad. Cuando el humo de la pólvora se disipó, el silencio regresó, pero era un silencio pesado, con olor a pólvora y a muerte. 2 sicarios habían sido abatidos en el acto. Uno yacía en un charco de barro, su sangre mezclándose con la tierra. El otro flotaba en el agua estancada en el fondo del pozo. En el pecho de uno de ellos, un tatuaje era claramente visible, una calavera con 2 letras, CJ, la marca del cártel Jalisco Nueva Generación. Otro, herido, arrojó temblando su arma al suelo y levantó sus manos ensangrentadas al cielo. Fue esposado entre gritos y maldiciones. El último, completamente quebrado, simplemente se rindió sin la menor resistencia. La batalla había terminado, pero lo más brutal de ese día aún no se había revelado. No estaba en las armas, ni en los tatuajes, ni en los cadáveres. Yacía en silencio en el asiento trasero de una de las camionetas incautadas. Mientras los peritos forenses trabajaban, un soldado la descubrió. Una mochila escolar azul, del tipo que cualquier niño podría llevar a la escuela. Estaba rota, cubierta del polvo de la persecución. El soldado la abrió, esperando quizás encontrar libros, lápices. Pero adentro no había libros, ni lápices, solo balas. Cientos de cartuchos calibre .12 y .223, brillando con un destello mortal. En ese momento, el espacio pareció congelarse. La mochila ya no era un objeto inanimado. Se convirtió en un doloroso símbolo de una verdad terrible. En esta tierra, la infancia había sido asesinada. El camino que los sicarios acababan de convertir en un campo de batalla era el mismo camino que los niños descalzos recorrían cada día para ir a la escuela. Esos niños, en lugar de llevar sueños en sus mochilas, corrían el riesgo de llevar la muerte. Un día carga sueños, al otro, balas, susurró el soldado, con la voz quebrada. Era un lamento por una generación robada, por un país donde la línea entre la escuela y el campo de batalla se había desvanecido. No muy lejos, otro soldado intentaba consolar a un niño de 8 años que sollozaba en los brazos de su madre. Los malos ya se fueron, repetía el niño una y otra vez, con los ojos aún marcados por el terror. Este soldado no había disparado una sola bala en el tiroteo, pero confesó que su alma temblaba. Había visto caer a compañeros, conocía el precio de la guerra, pero la imagen de este niño era más inquietante que la muerte misma. Continuó patrullando, no por orden, sino por ese niño, por la gente inocente que vivía con miedo, las víctimas silenciosas que nunca aparecen en los noticieros. Mientras tanto, en el centro de comando, Harfuch no celebraba la victoria. Dio una orden fría y decisiva: que lo asegurado no desaparezca. Esta vez todo va a contar. Sabía que esta batalla era solo el principio. Secretos más terribles aún estaban ocultos. Cuando los expertos en alta tecnología comenzaron a analizar los teléfonos incautados, el velo del secreto comenzó a levantarse. Y lo que encontraron fue más impactante que el propio tiroteo. Dentro del teléfono de Juan Manuel, uno de los 2 detenidos, había una carpeta finamente encriptada. Después de horas de esfuerzo, los expertos lograron descifrarla. Adentro no había fotos familiares ni mensajes ordinarios. Era un mapa detallado de la red de traición. Las rutas de patrullaje de las fuerzas federales, los horarios de cambio de turno, qué unidades solo realizaban rondas de simulación y cuáles tenían órdenes reales de combate. Todo estaba registrado con una precisión aterradora. Los criminales no solo actuaban de forma temeraria, actuaban con inteligencia desde adentro. Sabían cuándo moverse, cuándo esconderse. Lo sabían porque alguien en las filas de las fuerzas del orden había vendido su alma al diablo. Este descubrimiento cambió por completo la naturaleza de la guerra. El enemigo no solo estaba afuera, también vestía uniforme. Se sentaba en la misma mesa y posiblemente sonreía a las mismas personas que los perseguían.
Esta verdad era más dolorosa y aterradora que cualquier bala. Pero la revelación no terminó ahí. Los peritos forenses, al examinar más de cerca el tatuaje en el cuerpo de Leonel, el sicario de 22 años, notaron un detalle escalofriante. El tatuaje de la calavera con una corona y 4 letras no era un tatuaje común. Era una marca de iniciación reservada solo para miembros de las células de élite, tropas itinerantes especializadas en emboscadas, asesinatos y recuperación de plazas. Leonel no era un matón cualquiera. Era un soldado entrenado del Cártel Jalisco, una máquina de matar enviada a Sinaloa con una misión específica: desestabilizar, provocar y escalar el conflicto. La célula Los Mayos no era solo un grupo criminal local, era un eslabón en una campaña de desestabilización a escala nacional del CJNG. Gracias a la intervención precisa y oportuna de Harfuch, esta estructura fue rota antes de que pudiera consolidarse y causar desastres mayores. Esto no fue suerte. Fue el resultado de la inteligencia, la tecnología y la determinación. Lo que se evitó ese día, quizás el país nunca lo sabrá por completo. Inmediatamente, Harfuch lanzó la segunda fase del operativo. Esto ya no era una persecución, era una limpieza táctica. Ordenó al dron que continuara sobrevolando la zona durante otras 12 horas, buscando cualquier movimiento sospechoso durante la noche. Se activó un segundo escuadrón especial, patrullando en secreto los caminos de tierra y los ranchos abandonados, lugares que la inteligencia sugería que podrían ser guaridas de otras células. Los puestos de control de seguridad surgieron como hongos en los puntos clave, cortando todas las rutas de escape de los criminales. En menos de 72 horas, se había tejido una densa red de seguridad. En un breve pero contundente comunicado de prensa, Harfuch declaró: «Tenemos ojos en la sierra y en el cielo. No cederemos ni un solo metro al crimen organizado». No era solo una frase, era un juramento. Bajo su mando, se había formado una estructura de respuesta rápida, sin intermediarios, sin excusas. Por primera vez, la gente sintió la presencia de un Estado que no se escondía, un mando que no esperaba a que el crimen actuara para moverse. Esa semana, en Sinaloa, el crimen intentó redibujar el mapa con sangre, pero la ley lo borró con acero. El operativo fue un éxito rotundo en el frente militar. El Cártel Jalisco perdió hombres, armas, rutas. Lo más importante, perdió el arma más temible, el miedo que sembraban. Pero en Alcoyonqui, el silencio que regresó no trajo la paz. Trajo tensión y una tristeza infinita. Las tiendas abrieron, pero con pocos clientes. La gente seguía hablando en susurros. La presencia militar brindaba una sensación de seguridad, pero también era un recordatorio constante de que la amenaza seguía acechando en algún lugar. En las redes sociales, la historia explotó. La imagen de la mochila azul junto al rifle de asalto fue compartida millones de veces, acompañada de comentarios llenos de rabia e impotencia. ¿Cómo llegaron hasta ahí? La pregunta resonó en todas partes. Y esa fue precisamente la pregunta que expuso la herida más grande. El éxito del operativo de Harfuch también demostró el fracaso sistémico que lo precedió. ¿Por qué esperar a que se derrame sangre para que el Estado actúe con decisión? ¿A dónde fueron las súplicas de la gente durante todos esos meses? A Alcoyonqui no se le rescató. A Alcoyonqui se le atendió tarde. La vida intenta volver a la normalidad. El niño de 8 años ha vuelto a la escuela. Pero ahora, cada paso que da en el familiar camino de tierra está acompañado por la sombra de su madre. Cada vez que una camioneta acelera, su corazón se detiene por un segundo. ¿Por qué? Aunque esta vez el Estado llegó, nadie puede asegurar que volverá la próxima vez. Y esa es la verdadera tragedia. Incluso cuando ganan, sienten que siguen perdiendo algo. Harfuch lo sabía. No basta con llegar. Hay que quedarse y reconstruir. Dijo: «Esta guerra no es solo una guerra contra las drogas. Es una guerra por el derecho a vivir sin miedo, el derecho a soñar y el derecho a tener una infancia plena». El operativo había terminado. Los disparos habían cesado. Pero en Alcoyonqui, la paz no había regresado. En su lugar, otro elemento se había apoderado del espacio. Un silencio denso, espeso, un silencio con olor a pólvora, a sangre y a miedo no disipado. El miedo ya no tenía la forma de camionetas negras o de cañones de AK-47. Se había convertido en un fantasma invisible, que se colaba por cada callejón,
Se filtraba a través de las delgadas paredes de las casas con techo de lámina y reinaba en cada mirada. En Alcoyonki, la gente ya no habla. Susurra. En las tiendas de abarrotes, donde los estantes están cubiertos de polvo, los intercambios se realizan con asentimientos y frases entrecortadas. En las calles, los pasos son apresurados, las miradas furtivas. Todos vieron, todos oyeron, y aunque una parte de ellos respira aliviada por la intervención del gobierno, otra parte, más grande, se encoge de duda. Saben muy bien que este silencio no es paz. Es solo la calma mortal antes del próximo rugido, posiblemente aún más terrible. El pueblo ahora parece una fortaleza, pero la gente no sabe si está siendo protegida o encarcelada. Los zumbés del ejército, enormes y grises, patrullan día y noche, sus ruedas aplastando la frágil quietud. Se han instalado puestos de control en los caminos que antes eran el dominio de los narcotraficantes, por donde se movían libremente como reyes. Los senderos por donde los sicarios intentaron huir desesperadamente ahora están vigilados por soldados de rostro impasible y armas listas. La presencia militar es como una gruesa capa de hielo sobre una herida purulenta. Oculta la horrible vista de abajo, pero no puede curar el dolor, ni puede detener la infección que se extiende. La tensión flota en el aire, viva y tangible en cada mirada intercambiada. Mientras Alcoyonki contenía la respiración, en otro mundo, el mundo de los fantasmas y el poder en la sombra, la onda expansiva del operativo apenas comenzaba a sentirse. Los dos detenidos, Juan Manuel y Marco Antonio, no eran simples peones, eran eslabones, bajo la más estricta escolta, con helicópteros artillados sobrevolando. Fueron trasladados a una prisión federal de máxima seguridad. Las autoridades no se arriesgaban. La inteligencia indicaba que uno de ellos estaba implicado en un sangriento ataque contra las fuerzas federales en Nayarit. No eran novatos, eran depredadores experimentados, y ahora estaban siendo cazados. Para el imperio del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, esta pérdida no se medía solo en 4 vidas, unas pocas armas o 3 vehículos. Fue un doble golpe, un golpe mortal tanto a sus músculos como a su cerebro. El primer golpe fue táctico. Perdieron hombres, perdieron armas, perdieron vehículos, y lo que es más importante, perdieron rutas vitales, las rutas de la seda utilizadas para transportar la muerte y la destrucción. Pero eso era solo la punta del iceberg. El segundo golpe, mucho más profundo y devastador, fue psicológico. El CJNG no gobierna por ley. Gobierna con un arma invisible pero todopoderosa, el miedo. Su poder se construye sobre la impunidad, sobre la imagen de convoys que se pasean con arrogancia, sobre el silencio de las autoridades y la impotencia del pueblo. El operativo en Alcoyonki, con su precisión quirúrgica y su velocidad de rayo, rompió ese poder. Destrozó la ilusión de invencibilidad. La noticia del ataque se extendió por el inframundo como un virus. La célula Los Mayos, que alguna vez fue un orgullo, ahora estaba rota, convertida en una mancha. Otras facciones dentro del CJNG comenzaron a mirarse con sospecha. Las rutas que antes se consideraban seguras ahora estaban llenas de peligro. Sabían que estaban siendo observados. Sabían que en el cielo, los ojos de los drones volaban sin que pudieran verlos. Y, sobre todo, conocían un nombre, Arfuch. Ese nombre ahora se susurraba con temor y odio. Sabían que, si Arfuch estaba mirando, no habría advertencia. Solo habría un golpe devastador, inesperado y brutal. El pánico y la paranoia comenzaron a carcomer el imperio desde adentro. Pero si el mundo criminal se sumió en el pánico, el mundo civil estalló en ira. La noticia del incidente fue cubierta por los medios nacionales de manera breve y fría. Enfrentamiento armado en Sinaloa deja 2 sicarios abatidos y 2 detenidos del CJNG. Titulares sin alma, que convertían una sangrienta tragedia en un marcador. Algunos canales de televisión incluso lo redujeron a un reportaje de 2 minutos, intercalado entre un anuncio de detergente y el pronóstico del tiempo. Pero lo que realmente sucedió en Alcoyonki no cabía en un titular o un resumen. Y esta vez, la gente tenía su propia arma, las redes sociales. La reacción explotó casi al instante. Videos de aficionados, grabados con teléfonos temblorosos, que mostraban los imponentes convoys militares entrando en los pequeños caminos de tierra,
comenzaron a viralizarse a una velocidad vertiginosa. Las fotos de los vehículos incautados, acribillados a balazos, se compartieron cientos de miles de veces. Y luego, hubo una imagen. Una sola imagen que se convirtió en un símbolo, que transformó la indignación en una tormenta de fuego. Era la imagen de un rifle de asalto AK-47 tirado en el asiento de la camioneta, justo al lado de una mochila escolar azul. Esa imagen tocó la fibra más sensible de toda una nación. Ya no era la historia de una guerra entre la policía y los criminales. Era la historia de una infancia robada, de un futuro amenazado. Millones de comentarios inundaron las redes sociales. ¿Cómo llegaron hasta ahí?, escribió una persona. ¿Cómo pudieron moverse así durante días sin que nadie los detuviera?, preguntó otra. El aplauso inicial por el operativo dio paso rápidamente a una dura crítica, disfrazada de preguntas llenas de duda. El éxito de este operativo, irónicamente, se convirtió en la mayor prueba del fracaso de todo un sistema. Demostró que el Estado tenía la capacidad, pero no había actuado. Comenzaron los susurros. Los residentes de la zona, envalentonados por la atención nacional, empezaron a hablar. Contaron que esa célula había estado operando con impunidad durante semanas, que los narcocorridos bélicos se habían convertido en parte de la banda sonora de la vida cotidiana, que se veía a hombres armados con frecuencia, pero que sus llamadas a la policía solo recibían silencio. Un periodista local escribió una frase en su columna, una frase que se grabó en la mente de millones: al Coyonqui no se le rescató, al Coyonqui se le atendió tarde. Esa frase desnudó la cruda verdad. Puso el foco en el punto más doloroso: la omisión, el abandono. Más de 5 comunidades rurales en Sinaloa también habían denunciado la presencia de grupos armados en los últimos 3 meses. Algunas de esas denuncias llegaron a las autoridades, otras se perdieron en el laberinto de la burocracia. Y la pregunta más grande quedó sin respuesta, flotando sobre toda la nación. ¿Por qué esperar a que Harfuch interviniera? ¿Por qué no hay la misma respuesta en todos los casos? ¿Dónde están los drones cuando los pueblos denuncian extorsión? ¿Dónde están los convoys cuando las mujeres llaman aterrorizadas? ¿Dónde está el Estado cuando el narco se pasea a plena luz del día? Este operativo fue un golpe al crimen, sí, pero también fue un espejo. Un espejo que reflejaba cruelmente todo lo que se había ignorado, todo lo que seguía sin resolverse. El camino de tierra sigue ahí. El pozo también. El polvo ha cubierto las marcas de las balas, pero no puede cubrir la memoria. En Alcoyonqui, la vida intenta levantarse, pero no puede olvidar. 2 cuerpos menos, 2 detenidos, 3 vehículos incautados, una célula criminal fracturada, pero toda una comunidad sigue ahí, con el alma en pausa, conteniendo la respiración. El niño que se escondió debajo de la cama ha vuelto a la escuela, pero el camino a la escuela ya no es el mismo. Ahora, su madre camina con él cada mañana, le aprieta la mano, y cada vez que una camioneta acelera al pasar, su corazón se detiene por un segundo. Mira a los soldados, en lugar de sentirse segura, se siente insegura, porque su presencia es un recordatorio de que la amenaza sigue ahí, solo que temporalmente oculta. Una maestra en San Lona, cuyos alumnos tienen que pasar por el mismo camino donde ocurrió el tiroteo, escribió con amargura: nos piden que demos clase como si no pasara nada, mientras los niños cruzan zonas donde ayer olía a pólvora. Las tiendas han reabierto, pero las ventas han caído. La gente evita salir a la calle. La esperanza, que había brillado tras el operativo, ahora se está desvaneciendo. No saben si mañana volverán a oír disparos. No saben si esta vez la ley ha venido para quedarse, o si es solo un visitante de paso. Y ese es el legado más cruel de esta historia. Incluso cuando ganan, siguen perdiendo algo. Pierden la confianza. Harfuch, en una rara declaración, lo dijo sin rodeos: no basta con llegar, hay que quedarse y reconstruir. Entendía que esta guerra no es solo una guerra contra los narcotraficantes, es una guerra por el derecho a vivir sin miedo. Pero la última pregunta no es para Harfuch, es para todos nosotros. Tú, que estás leyendo esto, en tu ciudad, en tu pueblo, ¿hay camionetas con música de guerra? ¿Alguna vez has llamado desesperado sin recibir respuesta? Hoy fue Alcoyonqui. Mañana puede ser cualquier otro lugar.
La verdadera pregunta no es si el Estado puede intervenir. La verdadera pregunta es, ¿por qué siempre espera hasta que es demasiado tarde?